Bueno, volviendo al tema. El Señor vino, está marcado en el calendario, nuestro calendario es 2020. Israel, como no lo tiene en sus noticias, su calendario es 5.781, más o menos 80 y monedas. Marcó un momento en el mundo, la venida del Señor, la cual quedó registrada en la Escritura y quedó registrada en todo el mundo. Cuando estuvo acá hizo promesas. ¿Cuál fue su promesa? Primera, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1. Dice así: no se turbe vuestro corazón, no se angustie vuestro corazón. Tienen angustia, no la tengan. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La primera promesa del Señor que nos da es decir que Él se iba a ir de este mundo que estamos nosotros, iba a ir a preparar lugar para nosotros, para su iglesia. Iba a hacer muchas moradas. Y ahí es donde nosotros íbamos a estar. Después tenemos Lucas 12:40, dice: vosotros pues también estad preparados, le decía a sus discípulos, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué acá nombra para salvar a los que le esperan? Porque lo que se espera es la ira de Dios. La ira de Dios va a caer sobre el mundo y no va a caer sobre su iglesia. Por eso vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo, primera de Tesalonicenses 4:16, un pasaje muy conocido. Acá nos explica cómo va a ser este famoso rapto, o esta famosa, tan comúnmente nombrada hoy, el arrebatamiento. Dice, primera Tesalonicenses 4:16, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que murieron, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea que no solamente vamos a hablar del rapto hoy, sino vamos a alentarnos con esta palabra, que el Señor está por venir. Acá hay una parte que dice: los que murieron en Cristo. Son todos aquellos creyentes que una vez dijeron: yo acepté al Señor. Son todos aquellos creyentes que entendieron el Evangelio y que dijeron: voy a concordar, o el Señor va a estar en mis noticias, voy a ponerlo en primer lugar a mi Señor. Y que después murieron por el paso del tiempo. Han muerto. Y dice acá, claramente, dice que ellos van a resucitar primero, cuando venga el Señor. ¿Cómo va a venir? Con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Va a venir y van a ser resucitados ellos primeros.
Después nosotros, dice el apóstol, los que hayamos quedado, los que estemos vivos, o los que están vivos, si no ha venido el Señor y yo me he muerto, voy a resucitar primero que los que hayan quedado. Después nos vamos a juntar todos en el aire, y todos vamos a ir con Él. 1 Corintios 15, 51, versículos bastante conocidos. 1 Corintios 15, 51, dice de vuelta el apóstol Pablo, pero esta vez a la iglesia de Corinto, dice: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos. Este dormir sería no todos moriremos. Pero todos seremos transformados. En un momento. En un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Estas son el misterio del arrebatamiento. ¿Qué es lo que quiero explicar? Hay muchas, o hay tres en realidad, versiones, o tres, digamos, hablamos de doctrinas, o no sé cómo explicárselo, pero hay creencias que dicen que el arrebatamiento va a ser después de los 7 años. Después vamos a explicar qué es los 7 años muy rápidamente. Después de los 7 años que habló Daniel, de los 70 años. Hay otros que dicen que va a ser a la mitad de los 7 años. Y nosotros creemos y afirmamos que va a ser antes de los 7 años. ¿Qué es lo que es estos 7 años que acontezca? Vamos a Daniel, rápido, Daniel 9. Va a ser una explicación que debería tomar aproximadamente unas 3, 4 reuniones o más, pero esto va a ser en 1 minuto, 1 minuto y medio. Cualquier cosa, Joaquín Alfieri una vez dio un mensaje espectacular sobre esto, así que le preguntan a él si tienen alguna duda. Daniel capítulo 9, versículo 24. Esta es una profecía de Daniel que se le aparece, acá dice en el versículo 21, aún estaba hablando en oración, estaba orando, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, ahí se le aparece y le dice lo siguiente, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Estas semanas, estas 70 semanas que le dijo Gabriel a Daniel, le dijo, en 70 semanas, años, no 70 semanas días, 70 semanas años, o sea que aproximadamente 490 años, se iba a acabar todo. Iban a poner fin al pecado. Se iba a expiar la iniquidad. Eso es lo que le dijo. Después de un tiempo, cuando pasó aproximadamente 483 años, entró la gracia. Un paréntesis se hizo en ese tiempo, hizo un paréntesis y el Señor bajó al mundo. Ahí es cuando el Señor vino, que fue lo primero que leímos. Bueno, ahí entra en el mundo. Este tiempo que el Señor, que Dios había dicho, le hizo un paréntesis para que, porque acá está hablando del pueblo de Israel, le dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, Israel. Y ahí es donde empieza el paréntesis. Cuando pasaron 69 semanas, años, hace un paréntesis el Señor e ingresa la gracia.
e ingresa el Evangelio de la gracia, que es el Evangelio que estamos predicando nosotros. ¿Qué es gracia? Es un regalo. El regalo para que todos seamos salvos, porque primero iba a ser salvo el pueblo de Israel, nada más. Por eso le hablaba al pueblo de Israel. Bueno, ahí hace un paréntesis Dios y dice, no, voy a salvar a todo el mundo. Voy a enviar a mi hijo. Dice que envió a su hijo y dice que a los suyos, y los suyos, su pueblo, no lo recibió. Y ahí se abrió el abanico para que todo aquel que en él crea sea salvo. No solamente los judíos, sino todos. Bueno, ¿qué pasó? Para los judíos no entienden nada porque el Mesías que venía a reinar en esas 70 semanas, años, no apareció nunca a reinar. Pero vino a salvar. Vino con relación del pecado. Vino, murió en una cruz, derramó su sangre y esa sangre es la que limpia el pecado del ser humano. Ahora, faltan esos 7 años que dice la palabra, que se llama, en la palabra, se me fue el nombre, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre, habilitame a Hugo. Que la tribulación. La tribulación. Bueno, esos 7 años van a ser la tribulación. Y lo tenía anotado y no lo leí. Bueno, ahora, dicen que en esos 7 años va a ser arrebatada la iglesia. Después de la tribulación, a mediados de la tribulación o antes de la tribulación. ¿Qué es lo que es el arrebato? O el rapto. Que muchos dicen, no, en la palabra no dice rapto, no dice arrebato, está mal dicho, está mal traducido. En realidad lo que quiere decir es harpazo. Esta palabra, cuando yo se los voy a leer, cuando dice, seremos arrebatados juntamente con ellos, ese es harpazo. Harpazo sería del griego traducido a rapto o arrebato, que hace alusión a una cosa. Un gran filósofo explicó esta parte y dice que es como que un niño está jugando muy contento y feliz con unos autitos en la calle y no se da cuenta que viene un auto a pisarlo. Y en eso su padre lo ve y ve el peligro y va y lo saca justo que pasa el auto. El auto no lo había visto. Bueno, de eso se trata el harpazo ese. Es como que nos va a sacar justo del peligro inminente que viene. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que va a ser antes de la tribulación? Dice, primero, Dios no permitirá su ira que caiga sobre sus hijos. Nunca. Siempre la ira va a caer sobre aquel que no es sus hijos. Siempre tengamos en cuenta esto, que siempre aclaramos. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no voy a ver la ira. Yo como hijo de Dios no voy a ver la ira. Y la ira de Dios viene. Primera Tesalonicenses 1:10 dice que Cristo nos librará de la ira venidera. Primera Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, si nosotros ponemos a ver cómo actúa el Señor con el tema cuando ha habido un juicio sobre la tierra, sin ir más lejos, nos vamos a Noé. ¿Cómo fue el tema de Noé? El tiempo de Noé era un tiempo igual a este, mucho pecado, muchísimo pecado, pecado en la cual el Señor no veía a nadie limpio.
sino que Noé halló gracia, dice, y lo mandó a predicar y hacer un arca. Y esto fue lo que lo salvó a Noé. Nadie le creyó que el juicio de Dios venía y nadie le creyó que el mundo iba a ser destruido por agua. Y así todo, Noé creyó en la palabra de Dios. Y dice que el Señor, cuando Noé entró con todos los animales y su familia, Dios mismo cerró la puerta del arca y una vez que Noé estaba a salvo, ahí largó su juicio. Lo mismo que Lot. Lot vivía en una ciudad, Sodoma, Gomorra, una ciudad que era pecaminosa completamente, que a Dios prácticamente le daba repugnancia de tanto pecado que había. Era mucha de todo, había hombres con hombres. Dice que cuando fueron los ángeles a buscar a Lot, dice que los mismos hombres fueron y le golpearon la casa de Lot y le dice, pasanos los dos hombres que entraron, porque querían tener relaciones con esos hombres. De ese pecado se habla. Dice que Dios iba a destruir con fuego y azufre esa ciudad, porque el pecado ya era asqueroso. Y dice que esperó que Lot y su familia salgan de esa ciudad y de ahí lo destruyó. O sea que Dios siempre puso a salvo al justo ante los injustos. Dios siempre puso a salvo al justo ante los juicios que él iba a dar. Quiero que me acompañen, que hay una parte que sinceramente me gusta mucho, en Génesis 18, Génesis 18, versículo 23, el Señor le cuenta a Abraham que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, y Abraham le dice lo siguiente, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Y le seguía diciendo, quizás haya 50 justos dentro de esa ciudad, o dentro de la ciudad, ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Versículo 25, lejos de ti, le hablaba a Dios, lejos de ti el hacer tan mal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Abraham hablándole a Dios de esa manera. Y de esa manera es la que el Señor nos habla a nosotros. El Señor nos va a destruir, o no va a traer esta tribulación y esta grande ira cuando nosotros estemos acá. No, el Señor nos va a llevar antes. Primera Tesalonicenses 5:1. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de lo que escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Dice que, déjenme encontrar el versículo, versículo 3. Versículo 3. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Sobre nosotros no vendrá, vendrá sobre ellos. En ningún momento nos nombra a nosotros acá. Lucas 21:36.
Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Que seáis tenidos por dignos de escapar. Nosotros no vamos a estar en esto. Hay muchos pasajes que nos hablan, como en 2 Tesalonicenses 2:4 dice que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hay muchos mensajes o muchas personas que toman esto como que no, el Señor no va a venir hasta que no venga el anticristo. No. El Señor, esa es su segunda venida. Es mucha diferencia, en realidad hay 7 años de diferencia nada más, del arrebatamiento de su iglesia a la segunda venida del Señor. El arrebatamiento de la iglesia va a ser en silencio. El arrebatamiento de la iglesia a Dios, al Señor, no lo va a ver nadie, solamente los creyentes. La segunda venida, 7 años después, ahí va a venir a la tierra, a juzgar a la tierra. Pero en el transcurso de esos 7 años va a haber destrucción, va a haber confusión, va a haber muerte. Y nosotros, como iglesia, no vamos a estar acá. No vamos a estar porque nosotros vamos a ser arrebatados, llevados con Él. Dice otra confusión que hay, yo se lo leo, cuando dice que leímos en 1 Corintios 15:52, dice que va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Muchos dicen, a la final trompeta del Apocalipsis, las 7 trompetas esas. Esa, cuando se suene la última trompeta, ahí va a venir el Señor. No es así. Yo me puse a estudiar y a leer y a buscar todo esto, a qué se refería Pablo con esta final trompeta. Hay una fiesta, son muchas las fiestas que hacen los judíos, son 7 las más importantes. Hay una fiesta que se llama la fiesta de las trompetas. Es chofar, se llama. Disculpen mi lenguaje. Dice que cada una de estas trompetas y de estos sonidos tienen su nombre en hebreo. Y hay una que se llama Tequía Gadola, que dice que es una trompeta en la cual una persona está tocando, un ministro está tocando, y toca hasta que se queda sin aire adentro. Y ahí la termina. Esta trompeta se llama última trompeta o final trompeta. Yo quiero, Agus, si la tenés, por favor, ponela para que se escuche y escuchen cómo es el sonido. Ahí está. Bueno, se pone la piel de gallina, ¿no? Bueno, es esa, así, es como va a sonar la final trompeta. A eso se refería Pablo cuando hablaba de la final trompeta. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos al Apocalipsis, a la trompeta número 7, que habla Juan, hay 35 o 45 años de diferencia. Cuando Pablo escribió esto, después, 35 años o 45 años, Juan tiene la revelación del Apocalipsis. ¿Sí? Bueno, hay un pasaje que al leerlo me dio escalofrío. Quiero que vayamos a leerlo. Éxodo 19. Ya estamos terminando. Éxodo 19.
Dice así cuando Moisés hablaba con Dios, dice Éxodo 19, capítulo 19, versículo 19. El sonido de la bocina iba en aumento en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Versículo 20. Descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Yo se lo voy a leer en la otra versión, NBI, dice, el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés, y Dios le respondió en el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí, y de ahí llamó a Moisés para que subiera, y Moisés subió. Quizás de esa misma manera vaya a ser nuestro arrebatamiento, hermanos. El Señor va a tocar la trompeta y nos va a llamar y nosotros vamos a ir ahí. Ahora bien, ya sabemos cómo va a ser o cuándo va a ser, pero no sabemos el día ni la hora. Dice en Mateo 24:36, dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre, dice el Señor. Cuando Dios quiera, cuando Él vea que es el momento justo, ahí le va a decir a su hijo, anda por tu iglesia. Y de ahí va a sonar la trompeta. Y si nos ponemos a ver, la palabra dice en un abrir y cerrar de ojos. Cuando yo pestañeo, abro el ojo y no aguanto mucho tiempo y lo vuelvo a cerrar. Dice en un abrir y cerrar de ojos. El ser humano no está capacitado para tener los ojos muy abiertos porque necesita pestañear. Dice que los únicos son los chicos, los bebés, estuve estudiando esto también, los bebés aproximadamente hacen 2 pestañeos al minuto más o menos. El ser humano cuando es grande, no. En ese tiempo, el Señor se va a tomar ese tiempo, la final trompeta, en un abrir y cerrar de ojos para buscar a todos sus justos, a todos los que han creído en Él, antes de esta tribulación, antes de este juicio que caiga sobre el mundo. Ahora bien, ya sabemos que va a ser antes de la tribulación. Ya sabemos cómo va a ser. Va a venir y nos va a buscar y nos va a llevar. Dice que este cuerpo corruptible, este cuerpo se va a transformar en el aire, en incorruptible para estar en la presencia de Dios. No sabemos cuándo, pero su palabra dice que falta muy poco. Muy poco. Yo quiero que veamos ahora, Agustín tiene otro videito también, para que veamos, si bien, a ver, está en inglés esta parte, lo hice, busqué el más cortito, para que veamos cómo va a estar, ¿sí? Agus, por favor. Eso va a ser así más o menos, con la diferencia que, vieron que el hombre está diciendo, va a venir el Señor, quizás venga el mes que viene, quizás venga la semana que viene, o quizás venga y vino, y se fueron todos. La única diferencia que va a haber es que va a quedar la ropa. Ahí no quedó nada, pero va a quedar la ropa. ¿Y saben qué es lo lamentable de esto? Que esas personas que estaban ahí y que estaban mirando y que estaban escuchando y que iban a las reuniones y miraban y escuchaban y se sentían bien, porque nos sentimos bien todos ahí. Incluso hasta los que no han recibido al Señor se sienten bien en las reuniones. Esas personas son las que quedan. Esas personas son las que van a aguantar la ira del Señor, si la aguantan. Y lo peor que van a decir, pero si yo fui a las reuniones, yo escuchaba cómo predicaban, cómo hablaban, yo escuchaba los mensajes por Zoom, me conectaba y los veía y los escuchaba todos. ¿Y qué va a decir el Señor? Último mensaje, último lectura, Lucas capítulo 13.
Versículo 25 dice, versículo 24, esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, a dar excusa, delante de ti hemos comido, hemos bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartado de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. De eso es lo que nos vino a salvar, de la exclusión esa. Ahora bien, esas personas que quedaron en el video, esas personas van a ser las que fueron excluidas del venimiento del Señor. Y esas personas son las que hoy pueden ser que estén escuchando este mensaje y hace rato y hace tiempo hayan venido a la iglesia y hace tiempo hayan entendido el mensaje, pero nunca lo hayan aceptado en el corazón. Nunca lo hayan entendido que tienen que aceptarlo de corazón, no de mente. De mente puedo entender todo lo que me digan. Ahora, si en mi corazón no lo acepto y veo que hay un cambio, no lo he terminado de aceptar. No he terminado de dar el clic y no va a pasar. Si bien el Señor se queda, lamentablemente se quedan, por más que hayan pensado, no, yo en mi mente lo tengo permanentemente al Señor. No, si en tu corazón no está el Señor. Romanos 10:8 dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No vas a ir a juicio, no vas a ir al infierno, no vas a tener el lloro y el crujir de dientes, sino que vas a ser arrebatado junto con nosotros. Versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, no con mi mente, con mi corazón. Acá adentro lo tengo que sentir. Pero con la boca se confiesa para salvación. Si hay alguno que todavía no lo ha hecho, todavía estamos a tiempo. No sabemos cuándo va a ser. Como decía el videito ese, no sabemos si va a venir hoy, va a venir mañana, no sabemos. El Señor solo sabe. Todavía estás a tiempo. Podés aceptarlo, podés arrepentirte. Si has pensado que te has arrepentido y todavía no estás seguro, hacelo de corazón. Que entre con tu corazón el Señor. Cuando entra en tu corazón el Señor, no se habla más que del Señor. Porque dice que la abundancia del corazón habla la boca. Si vos estás hablando de otra cosa es porque no termina de estar el Señor en tu corazón. Sí, que el Señor bendiga su palabra. Vamos a terminar con una oración. Padre y Señor nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Padre, el saber que somos hijos tuyos, el saber, Padre, que en algún momento vas a venir a buscarnos, el saber que vamos a estar disfrutando, Padre, de tu presencia, el saber que ya no vamos a sufrir más dolores, no vamos a sufrir nada más, Padre, en este mundo, sabiendo que tú en algún momento vas a venir por tu iglesia, y eso va a ser muy pronto, Padre, porque hay muchas señales. Queremos agradecerte por este día de vida, agradecerte porque enviaste a nuestro Salvador a morir por cada uno de nosotros, agradecerte el que hayas puesto en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, la necesidad de hacer las paces contigo, el saber que sin ti no somos nada. Pedirte, Padre, que tú puedas obrar en cada corazón hoy que te escuchan aquí, que tu Espíritu haga la obra y que pueda haber, Padre, un pecador que se arrepiente y pasa de muerte a vida, Padre. Bendícenos, Padre, en el resto del día y en el día de mañana. Agradecidos por todo, te agradecemos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor.